Enfocémonos en la palabra, ¿cierto? Cierre sus ojitos y hable con el Señor. En este momento coloque todas sus cargas, sus preocupaciones, sus necesidades, sus problemas en las manos del Señor. Descanse en Él y dígale al Señor: Señor, yo quiero oír tu voz, quiero que tú hables a mi vida, quiero que tu palabra venga a mi vida, que tú vengas y me hables de una manera especial, de una manera poderosa, que tu palabra realmente me cambie, me transforme. Levante sus manos y digamos juntos al Señor: con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. dígalo. Con mis manos levantadas Hacia el cielo me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llena hoy mi corazón Con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. en cualquier En necesidad cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Dale un aplauso a Jesús, que nos ama. Jesús, que conoce todas nuestras necesidades. Quiero contar una historia para empezar. Había una vez un pueblo en el que abundaba el trabajo y la comida. Pueblo muy próspero, abundaba comida y trabajo. Pero, de manera curiosa, había un hombre perezoso a punto de morir de hambre. Así que se reunieron el alcalde, el párroco, el consejo municipal y el defensor del pueblo. Y después de una larga reunión, decidieron por unanimidad enterrar vivo al perezoso. Dijeron: hay que enterrar vivo a ese perezoso porque es muy mala fama que se sepa que en un pueblo donde hay tanta comida y tanto trabajo, un hombre muera de hambre. Así que lo acordaron, lo metieron en un cajón
y fueron rumbo hacia el cementerio. Yendo rumbo hacia el cementerio, una señora preguntó: ¿quién se murió? Y los que llevaban a este hombre dijeron: nadie. Y entonces, ¿a quién llevan ahí? Ah, no, es el perezoso del pueblo. Lo vamos a sepultar vivo porque no queremos que la gente diga que él murió de hambre en un pueblo donde hay tanta comida y tanto trabajo. Esta señora dijo: no, por favor, no hagan eso. Es más, yo voy a colaborar. Yo dono un bulto de panela para que el hombre tenga que comer. Y otros que escucharon la situación también se unieron. Y entonces alguien dijo: yo dono 4 bultos de arroz. Otra persona dijo: yo dono 100 gallinas. Y otra persona dijo: yo dono una caneca de leche. Y otro donó quesos, y todo el mundo empezó a donar. Entonces, cuando los que llevaban a este hombre a enterrar vieron eso, dijeron: pues sí, la verdad es que este hombre ya tiene comida suficiente como para unos 20 años, así que mejor no lo vamos a enterrar. Y el que iba en el cajón, el perezoso, sacó la cabeza y preguntó: ¿y quién va a cocinar todo eso? ¿Y quién va a cocinar todo eso? Y los que lo llevaban le dijeron: pues usted. Y él dijo: ah, no, entonces sigamos con el entierro. Y es que lo que quiero hablar en este día es acerca del valor del trabajo. La importancia que tiene en la vida cristiana el hecho de poder trabajar. Y a veces hay personas que me han dicho: pastor, qué alegría poder tener el trabajo que usted tiene. Y a veces le digo: si quiere cambiamos, una semana nomás. Porque la gente dice: pastor, es que es muy lindo que usted pueda trabajar y trabajar para Dios. Y honestamente aquí, ¿a cuántos les gustaría poder trabajar para Dios? Dice: no, eso sería una bendición, poder trabajar para Dios. Pues de eso se trata el mensaje de hoy. El mensaje de hoy lo hemos titulado Trabajando para Dios. Y quiero invitarle a abrir su Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. La palabra del Señor dice así: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, y para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también, cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno
no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis como enemigo, sino amonestadlo como al Señor. Amén. El trabajo debe ser motivo de gozo para los cristianos. El trabajo debe ser motivo de gozo para los cristianos. Yo espero que no haya entre nosotros alguien que esté muy influenciado por la tendencia del negrito del batey. ¿Se acuerdan lo que dice el negrito del batey? A mí me llaman el negrito del batey porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo solo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Lo que dice el negrito del batey es que el trabajo es un enemigo y que el trabajo es un castigo. Nada más lejos de la realidad bíblica. Y por eso yo quiero hoy compartir una palabra. Y la intención mía es que usted salga de aquí convencido de que el trabajo es motivo de gozo. Es decir, que usted salga de aquí diciendo: Señor, gracias por el trabajo que yo tengo. Gracias por la oportunidad que tengo en la vida de trabajar. En este pasaje que hemos leído, el apóstol Pablo empieza a enfrentar un problema que tenía la iglesia de Tesalónica. Y al parecer era un problema tan serio que Pablo, a diferencia de lo que ya nos tiene acostumbrados, porque en algunas ocasiones, por lo menos 30 veces, Pablo, cuando se refiere a la iglesia, les decía: os ruego. Pero en el versículo 6 que acabamos de leer, ya no dice os ruego. ¿Qué es lo que dice? Os ordenamos. Quiero pedir a visuales que prioricen el texto bíblico. La palabra de Dios los puede cambiar. Verme en mi cara, no creo que los cambie tanto. Dice la Biblia: pero os ordenamos. ¿Eso a qué suena? ¿Cómo cree que está el apóstol Pablo para escribir en ese tono? Está bravo. Os ordenamos, y mire cómo lo dice: os ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Pablo ni siquiera dice no porque sea yo, sino lo hago en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué es lo que le molesta tanto? Dice: que os apartéis de todo hermano que ande ¿de qué manera? Desordenadamente. Y esa es una palabra un poco brusca, porque uno pensaría en el ámbito cristiano que andar desordenadamente es andar en borracheras, es andar en vicios, es andar en inmoralidad sexual, lo cual por supuesto que es andar desordenadamente, pero no era el caso de esta comunidad. ¿Cuál era el problema de esta comunidad? Dice la Biblia: que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza
que recibisteis de nosotros. ¿Cuál era el problema? Versículo 11. Más claramente Pablo allí lo plantea. ¿Y qué dice? Versículo 11. Porque oímos de algunos entre vosotros que andan desordenadamente, y lo va a aclarar. ¿Qué es eso de andar desordenadamente? Que no trabajan en nada, y no solo eso, súmele que otra cosa, sino que están entremetiéndose en lo ajeno. Es decir, Pablo descubrió que en la iglesia había un grupo, no tan grande, pero había un grupo de cristianos que eran vagos, y además de vagos, chismosos. Entonces eso a Pablo le preocupa, porque indudablemente que un cristiano ande desordenadamente en cuestiones de trago, cuestiones sexuales, cuestiones financieras, eso puede afectar la iglesia. Pero no hay algo que afecte más la iglesia que el chisme. El chisme puede destruir una comunidad. Dios guarde nuestra iglesia del chisme. Tenga cuidado de esas personas que, como dice Pablo, se andan entremetiéndose en lo ajeno, metiéndose en lo que no deben. Aquellos que vienen a usted diciéndole, sí supo, ¿no? Le voy a contar de esa hermanita, pero no es por chisme, hermana, es solo para que oremos. Sí sabe lo que pasó y sí sabe lo que ocurrió. No, pues imagínense que tal parejita se agarraron, se pelearon, y es que cristianos y líderes, y sí sabe lo que hizo fulano, y sí sabe lo que hizo sutano. ¿Qué es lo que dice Pablo de esa gente que hay que hacer? Si Pablo hubiera sido colombiano, hubiera dicho a metros de esa gente. A metros, porque va a afectar. Entonces aquí lo que vemos es un problema de un grupo de personas que no trabajan en nada y que lo que hacen es entremeterse en lo ajeno. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no están trabajando? Sencillamente porque esta iglesia está tan convencida del regreso de Cristo. ¿Y cuántos ya estamos más convencidos del regreso de Cristo? Estaban tan convencidos de eso, pero habían llegado a un extremo. ¿Cuál era el extremo? Hermanos, pues ya que Cristo viene, pues ¿para qué trabajar? Si en verdad Cristo va a venir, pues no trabajemos. En lugar de eso, preparémonos para encontrarnos con Él. Y yo recuerdo en la década del 70 y del 80 que el mensaje evangélico más fuerte que escuchábamos los evangélicos de ese tiempo, ¿hay alguien de ese tiempo? ¿Cuál era el mensaje que escuchábamos? Cristo viene. Predicadores de Puerto Rico, el famoso predicador Gigi Ávila con su ministerio siempre nos decía, Cristo viene, y fue un mensaje tan mal interpretado que yo supe de personas que le dijeron a sus hijos, tú no vas a ir a la universidad. ¿Por qué? Porque Cristo viene. ¿Que vas a ir a la universidad? ¿Te vas a perder? Lo mejor es que nos preparemos para el regreso de Cristo. Parece ser que ese era el problema de esta iglesia. La iglesia de Tesalónica estaba afectada de una manera directa por la cultura griega. Y la cultura griega decía que los trabajos manuales eran trabajos indignos, bajos, degradantes y sin valor. En la cultura griega, los artesanos y los que trabajaban manualmente estaban en la escala social en la parte más baja. Los que estaban en la parte más alta eran los filósofos. Aquellos que inventaban ideas para confundir a la gente. Bueno, creo que la filosofía es buena si se sabe manejar a la luz de la palabra de Dios. Pero ese era como el punto. Se había categorizado los trabajos, donde el trabajo manual era lo más bajo, y por eso muchos que habían decidido, pues si eso es así, yo mejor no trabajo. Porque ¿para qué trabajar si finalmente lo que yo hago no tiene valor?
Más bien nos vamos a preparar para el regreso de Cristo. Y no solamente que no trabajaban, sino que empezaron a visitar a otros a decirles qué cosas. No trabaje. Oye, John, deja ese trabajo, ¿para qué? Mejor preparémonos porque Cristo viene. Oye, deja de estar vendiendo allá productos en el mercado. Mejor preparémonos porque Cristo viene. Ya no fabriques más prendas de vestir. Ya no hagas lo que es porque Cristo viene. Y entonces la iglesia se estaba deteriorando. La iglesia estaba siendo afectada. Y a mí me late que hoy en día las cosas no han cambiado tanto. Porque hay muchos, inclusive cristianos, que cuando se refieren al trabajo lo ven como un mal necesario. Hay algunos que no disfrutan el trabajo, sino que lo aguantan. Y ya vienen a la reunión y están pensando y diciendo, ay, mañana lunes, tener que trabajar. Uy, Dios mío, ¿qué estoy pagando? ¿Por qué me toca ir a trabajar? Casi que ya se parecen al negrito del batey, que están viendo al trabajo como si fuera un enemigo o un castigo, y en el peor de los casos algunos lo ven como un estorbo para prepararse para el regreso de Cristo. Dios nos guarde, Dios nos ayude a mantener una ética bíblica acerca del trabajo. Y Dios nos ayuda a entender que el trabajo dignifica al ser humano y que el trabajo es una bendición de Dios. Gracias, Señor, por el trabajo que nos has dado. Dele gracias a Dios por su trabajo. Así que la primera verdad que yo quiero que quede en su corazón es esta. El trabajo forma parte del plan de Dios. El trabajo forma parte del plan de Dios. Otra oportunidad. El trabajo forma parte del plan de Dios. El trabajo es una bendición, amados. Por eso Pablo le dice, mire, cuando estuvimos allá, les enseñamos el valor del trabajo. Tenemos que entenderlo. Que Dios nos guarde. Y con amor y con respeto lo digo, pero que Dios nos guarde de malos gobiernos. De esos gobiernos que son corruptos, que se roban la plata, Dios nos guarde. Bueno, hasta aquí parece que no nos ha guardado. Ni modo. Pero que Dios nos guarde de un gobierno todavía peor, y es aquel gobierno que promueve el asistencialismo. Porque si algo dañó a nuestro vecino Venezuela fue el asistencialismo, que con tanta plata del petróleo le hicieron creer a la gente que la única cosa que tenían que hacer era una fila para recibir un mercado, y tristemente dañaron nuestros hermanos venezolanos por quienes oramos y creemos que Dios va a restaurar ese país. Que Dios nos ayude como colombianos a tener en alto el valor del trabajo y jamás pensar comer el pan de balde. Que Dios bendiga a nuestros hermanos venezolanos. Mire lo que la Biblia dice, porque tenemos que recordar que si este es el plan de Dios, tenemos que volver al Génesis. Y en Génesis 1:28, antes de la caída, antes de que el pecado entrara en la humanidad y dañara todo, Génesis 1:28, podemos ver cómo el trabajo ya existía antes de la caída. Dice la Biblia, y los bendijo Dios y les dijo, ¿qué les dijo el Señor? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pregunto, para que el hombre pudiera cumplir ese mandato del Señor, ¿qué implicaba? ¿Qué le tocaba hacer? Trabajar.
No había de otra, tenía que trabajar. El trabajo existió antes de la caída, así que a nadie se le ocurra pensar que el trabajo es una maldición o que el trabajo es un castigo. Después de que Dios crea todo eso, incluido el trabajo, mira el versículo 31, lo que dice la palabra del Señor. Y vio Dios todo lo que había hecho, incluido el trabajo. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Gracias al Señor por la oportunidad que tenemos en este planeta de trabajar. Dele gracias al Señor y véalo como lo que es: una bendición, no un castigo, no una maldición. Y alguien me dijo un día: pero pastor, es que no han leído Génesis 3. Creo que sí lo he leído. ¿Por qué? Porque, pastor, ahí claramente está que el trabajo es una maldición. Eso es herejía. Génesis 3, 17. Lo que la Biblia dice claramente es que Dios maldijo la tierra, pero no el trabajo. Claramente el texto bíblico dice: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Por eso no hay que obedecerla siempre, de cuando en cuando, pero no siempre. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra, no el trabajo, por tu causa. Con dolor comerás de qué. Es decir, si queremos comer, ¿qué nos toca hacer? Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Todos los días. Ay, yo me quiero pensionar, sí, pero luego que se pensione, siga trabajando. Si no tiene que hacer, venga a la iglesia, que yo sí tengo que ponerle a hacer. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor del rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Entonces el trabajo no ha sido maldito. Tenemos que entender que el trabajo es parte del plan de Dios. Y sobre todo, amada iglesia, debemos cuidarnos de los extremos, porque casi por naturaleza siempre somos dados a los extremos. Y en esto del trabajo, ¿cuáles son los extremos? Un extremo se llama idealismo y el otro extremo se llama cinismo. El idealismo, ¿qué dice? El idealismo que plantea es aquel que dice: yo a través de mi trabajo voy a cambiar el mundo. Y con el tiempo te vas a dar cuenta que no es así. Pero ¿cuál es la posición del cinismo? ¿Qué dice? Trabaje o no trabaje, este mundo no va a cambiar. ¿Cuál es la postura bíblica? La postura bíblica, el plan bíblico sencillamente es creer que voy a trabajar para poder comer, para poder subsistir en esta tierra, pero que igual la tierra me va a producir cardos y espinos. Es decir, que el trabajo no será fácil, que será un poco complicado. Pero yo sí creo con todo mi corazón que aunque no cambiemos el mundo, podemos hacer un mundo mejor por medio de nuestro trabajo. Lo que tú haces con tu trabajo hace un mundo mejor. Otra oportunidad. Lo que tú haces con tu trabajo hace de este mundo un mundo mejor. ¿Qué seríamos si tú no trabajaras en lo que trabajas? Tu trabajo es una bendición. ¿Qué sería de nosotros si no hubiera quien nos lavara la ropa en la lavandería? ¿Qué sería de nosotros si no hubiera quien cocinara hoy en un restaurante? Alguien está por allá preparando la comida para que usted ahora llegue a almorzar. Gloria a Dios por eso. El mundo es mejor. ¿No le parece a usted? Entonces tenemos que empezar a ver el trabajo
como un llamado para poder cumplir el plan de Dios. Tienes que verlo así. Mi trabajo es el lugar donde Dios me coloca para cumplir el llamado de Dios. Allí donde estás ahí no solo para ganarte el pan diario, estás ahí para cumplir el plan de Dios en ese lugar. Mire, cuando uno ve la Biblia, uno ve que esos grandes héroes de la fe no fueron necesariamente predicadores, pero sí todos fueron trabajadores. Pensemos en Abraham. ¿Cuál fue el trabajo de Abraham? Para que lo vayas sabiendo, Abraham era ganadero. El hombre tenía vacas, ovejas, tenía de todo, era ganadero. Pero la Biblia lo llama el hombre, el padre de la fe. David, ¿qué era David? Pastor de ovejas, y luego tuvo un ascenso y fue rey de Israel. No fue predicador. Daniel, ¿qué fue Daniel? Daniel fue un político de los buenos que hacen falta hoy en día. Pero Daniel fue un hombre que incursionó en la política, fue un político y sirvió a Dios siendo político. Nehemías, ¿cuál fue el trabajo de Nehemías? Copero, era el que tenía que comer antes del rey. Y luego, además de copero, ¿en qué trabajó? Constructor, construyó un muro. Así que lo que le quiero decir, mi hermano amado, es que se saque de la cabeza ese concepto de que, ¡ay, tan lindo nuestro pastor! Él sí que trabaja para Dios. No, no, no. Todo trabajo es sagrado y todo trabajo se tiene que hacer para Dios. Su trabajo es sagrado. Su trabajo es tan importante como el que yo desarrollo. Segunda verdad. El trabajo es fundamental para testificar de Dios. ¿Cómo es el trabajo? ¿Para qué sirve el trabajo? Porque los cristianos que no trabajan, ¿qué están dando? Mal testimonio. Y era que el problema de esta iglesia no era solo que había unos que no trabajaban, sino que estaban metidos en chismes y ya estaban dando mal testimonio. Pablo y sus compañeros de ministerio se va a colocar de ejemplo. Mire el versículo 7, por favor. Dice Pablo, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros, dice Pablo, no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie. Anímese y lea lo que sigue. Sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno. Oiga eso, cuando Pablo y sus discípulos y sus compañeros de ministerio llegaron a Tesalónica, ¿qué se pusieron a hacer? ¿Qué hicieron? ¿Y cómo era la manera de trabajar de ellos? ¿Con flojera? ¿Cómo dice? Con afán, con fatiga, trabajaban día y noche. No comieron el pan de gratis, no comieron pan de vergüenza, como dicen los rabinos judíos. No comieron pan de vergüenza, ellos se ganaban el pan. Y mire lo interesante del versículo 9. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros
nosotros mismos ejemplo para que nos imitaseis. Ojo con esto, dice Pablo, no porque no tuviéramos derecho, porque recuerde, Pablo es un misionero. Su trabajo es predicar, es plantar iglesias, es llevar el evangelio por muchos lugares, aconsejar a pastores, ayudar a familias. Ese es su trabajo. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Nosotros tendríamos derecho de haber no trabajado en lo material, sino haber comido. Pero ¿qué dice Pablo? No lo hicimos. ¿Y por qué razón no lo hicimos? Para darles a ustedes ejemplo. Porque si algo tiene que caracterizar a un siervo de Dios es que debe de ser ejemplo de trabajo, ejemplo de esfuerzo, ejemplo de dedicación. Y Pablo dice, nosotros fuimos ejemplo. Aunque Jesús ya les había dicho que los que servían a Él podían vivir del ministerio, porque ¿qué dice? El obrero es digno de su salario. Pero Pablo dice, no usamos ese derecho. Fuimos modelo. Y pensemos en nuestro modelo perfecto. ¿Quién es nuestro modelo perfecto? Jesús. Yo pregunto, cuando Jesús empezó su ministerio a ser predicador de aldeas, que se iba de una aldea a otra predicando, cuando la gente lo oía predicar, ¿qué decía? Ahí viene el vago que se la pasaba en los billares. ¿Eso decían? Ahí viene el que no hace nada. ¿Por qué? ¿O cómo conocían a Jesús? ¿Qué decían? Ese es el carpintero de Nazaret. Oiga, ese hombre sí que hacía unos muebles, pero eso era de lo mejor. Eso no había mejor carpintero que él. Oiga, nos perdimos de un tremendo carpintero porque ese hombre se metió ahora a predicar el evangelio, pero ese sí que era carpintero. Lo conocían como carpintero. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo debemos dar testimonio por medio de nuestro trabajo. La manera como yo hago mi trabajo tiene que ser modelo de vida para otros. Este mundo tiene que conocer a los cristianos como modelos de trabajo y no como vagos. No como buena vida, no como poca lucha, sino como gente que realmente trabaja. Un día alguien me dijo, pastor, me echaron de la empresa donde usted me recomendó. Y quiero pedirle, pastor, que no recomiende más gente a ese lugar, porque yo no creo que el dueño de esa empresa sea cristiano. Y yo sabía que él sí era cristiano. Y le dije, pero ¿por qué me dices que te echaron? Por la causa de Cristo, pastor. A ver, explícame eso. ¿Cómo por la causa de Cristo? Sí. Porque yo me iba máquina por máquina evangelizando a mis compañeros de trabajo. Y yo iba y les hablaba, mira que Cristo, que Cristo, que Cristo, que Cristo, que Cristo. Y un día, ¿cómo le parece, pastor? Me llamó el jefe y me dijo, aquí le pagamos es por fabricar ropa y no por evangelizar. Imagínese, pastor y hermano de la iglesia. Y yo le dije, hermana, yo hubiera hecho exactamente lo mismo, porque allí te pagaban por fabricar ropa y no por evangelizar. Si querías evangelizar, tenías que haberlo hecho por medio de tu ejemplo, de tu modelo, siendo una buena trabajadora y aprovechando los ratos libres de almuerzo o de receso para compartir. ¿Cuál cuento que por la causa de Cristo la echaron fue por floja? Porque es que no se les paga por evangelizar, se les paga es por trabajar. Y usted, donde quiera que Dios lo haya colocado, dé testimonio siendo el mejor trabajador, la mejor trabajadora, el más esforzado, el más puntual, el que llega temprano, el que se va tarde, el que rinde más, el que camina 1 kilómetro más. Tenemos que ser conocidos por eso. Gracias a Dios que esa es la excepción, porque la mayoría de las personas que yo recomiendo me llaman y me dicen, pastor, ¿no tiene otro así? Porque ese sí es un trabajador, llega temprano. Y yo cuando recomiendo trato de llamar ahora y pregunto, ¿cómo va fulano, pastor? Bien.
¿Y sabe qué dicen que me infla un poquito el pecho? Se nota que es discípulo suyo, pastor. Se nota que es de la gran comisión. ¡Qué modelo de trabajador! Porque cuando trabajamos, damos testimonio. Así que, hermanos, yo les quiero invitar a que no separemos la vida. Porque a veces tenemos la vida fraccionada entre lo secular y lo sagrado. Entonces algunos dicen, ay pastor, yo de lunes a viernes yo estoy trabajando en lo secular, trabajando para ese patrón que tengo, uy, ese patrón que sí es, uy, pero es que es una porquería ese jefe, de lunes a viernes allá, pero sábado y domingo yo le trabajo al Señor. Y yo me pregunto, ¿y por qué no le trabajas todos los días al Señor? ¿Por qué no le sirves al Señor de lunes a domingo? Porque lo que dice Pablo en la carta a los Colosenses 3:23 tiene que abrirnos un poco más nuestros ojos para que podamos entender. Pablo dice, y todo lo que hagáis, piense en su trabajo, todo lo que hagáis, cocinar, coser, limpiar, ser abogado, médico, ingeniero, enfermero, hacer lo que haces, todo lo que hagas, hacerlo de corazón, ¿como para quién? Es decir, lo que usted y yo tenemos que hacer, si queremos encontrar gozo en nuestro trabajo, es no cambiar de trabajo. No. Siga en su trabajo. No cambie de trabajo. Pero por favor, cambie de patrón. ¿Cómo así, pastor? Que no cambie de trabajo, pero cambie de patrón. Sí. Tu patrón ya no es el que te firma el cheque, el que te paga cada 15 días. Tu patrón ahora tiene que ser Dios. Trabaja para Dios, sirve para Dios, hagas lo que hagas, hazlo para el Señor, porque de esa manera vas a estar dando testimonio. Se lo quiero decir en una frase. Este es el púlpito que a mí me dieron para predicar el mensaje. El púlpito tuyo puede ser una oficina, puede ser una cocina, puede ser una estufa, una máquina de coser. Donde quiera que Dios te colocó en ese trabajo, convierte ese trabajo en el púlpito desde donde predicas el evangelio de Jesucristo. Por medio de tu ejemplo y de tu vida, predica la palabra allí donde Dios te colocó. Entiende que Dios te llevó a esa empresa, a ese lugar, porque allí hay alguien que necesita la luz y la esperanza que tú tienes. Convierte tu trabajo en el lugar donde tú das testimonio. De esa manera vas a estar sirviendo al Señor. ¿Cuándo? Siempre. De esa manera vas a trabajar para Dios siempre. Alguien dijo esta frase: el árbol se conoce por sus frutos y el hombre se conoce por sus trabajos. ¿Cómo se conoce, cómo se sabe la calidad de cristiano que es usted? Por el trabajo que usted hace. Por el trabajo que hace para que le paguen, por el trabajo que hace en la universidad, en el colegio, ahí se conoce, es una calidad de cristiano. Por eso nuestro trabajo testifica por nosotros. Así que si Dios nos llamó a hacer lo que sea, tenemos que hacerlo y hacerlo bien. A Dios me llamó hace más de 25 años a ser predicador, y aunque no entendía nada, yo entendí y todavía estoy luchando, y el anhelo de mi corazón es ser un buen predicador y predicar bien la palabra de Dios, porque no lo hago para el hombre, lo hago para Dios. Haga lo que haga, pero hágalo para Dios. Su trabajo testifica. Y tercera y última verdad es que el trabajo es una fuente de la bendición de Dios. El trabajo es una fuente de la bendición de Dios.
Por supuesto que la fuente de bendición para usted y para mí, ¿quién es? Pues es Dios mismo. Pero Dios, en su sabiduría y en su soberanía, ha establecido que el mecanismo por medio del cual nos va a llegar la mayoría de las bendiciones, ¿cuál es? El trabajo. No hay otra forma. Dios no promueve la corrupción. Dios quiere que prosperemos, sí, y para eso inventó el trabajo. Tenemos que entenderlo. Por eso Pablo aquí toca un tema bien álgido y bien delicado en el versículo 10. Un texto que hemos citado de pronto, pero que de repente necesitamos entenderlo un poco más. ¿Qué dice el versículo 10? Porque también cuando estábamos con vosotros, os enseñábamos esto. Es decir, esto que Pablo les está escribiendo por carta, ¿es nuevo para ellos? No, este ya es como el quinto mensaje. Pablo era alguien que repetía predicaciones para que la gente entendiera. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os enseñábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ojo con ese texto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Tenemos que hacer algunas aclaraciones. ¿Por qué? Porque fácilmente uno podría pensar entonces que todo aquel que pasa hambre porque es vago. ¿Es verdad eso? No. Vivimos en un mundo caído, vivimos en una sociedad que es injusta, y yo pastoreo hermanos que trabajan, pero aún así hay días que no tienen para comer, pero trabajan duro. ¿Por qué? Porque no les alcanza. Porque lo que trabajan escasamente cubre el arriendo, los servicios, y pudieran y debieran comer mejor, pero no les alcanza. No es que no estén comiendo porque sean vagos, sino porque esta vida es injusta. Y sé de otros que a veces no tienen para comer, no porque no quieran trabajar, sino porque no pueden. Porque ya de pronto por su edad nunca cotizaron una pensión, son viejos y nadie los contrata. O alguien está enfermo y no tiene un contrato formal, y como no tiene trabajo, pues no puede comer. ¿Qué debería hacer la iglesia con esas personas? ¿Qué deberías hacer tú con hermanos como ellos? Orar por ellos. Yo te invito que además de orar, hagas oraciones prácticas. Te metas la mano al bolsillo y los bendigas. Cuando vengas al culto dominical, te acuerdes de que probablemente hay algunos hermanos en nuestra comunidad que necesitan de nuestra generosidad, y metamos la mano al mercado y traigamos para compartir con el que padece necesidad. Esa debe ser la iglesia de Jesucristo. Una iglesia que ayuda a aquellos que están aguantando hambre, no por vagos, sino porque sencillamente no tienen. Pero ahora, ¿qué dice Pablo que hay que hacer con aquellos que realmente es que no quieren? ¿Qué hay que hacer con ellos? ¿Qué dijo Pablo? Apartarse a metros de ellos. Porque esa gente realmente tiene que aprender. No está bien, no es correcto. Pero quisiera hacer una aclaración más aquí. Porque los seres humanos somos siempre extremistas. ¿Y cuál es el extremo de la vagancia? ¿Cuál es el extremo de la vagancia? ¿Cuál es el otro lado? Aquellos que han hecho del trabajo su vida, su ídolo. Su Dios es el trabajo. ¿Por qué no viniste a la iglesia? Yo tengo que trabajar.
Yo nunca voy por allá, yo sí trabajo. Y se llenan la boca diciendo, es que yo nunca descanso, yo trabajo 7 días a la semana. Pues oye, nos va a tocar prenderte una veladora porque eres más grande que Dios. Dios trabajó 6 días y descansó 1, y ese principio está vigente para el pueblo cristiano. Cualquier día, pero tiene que descansar 1 día a la semana. Entonces hay gente que ha convertido el trabajo en su ídolo. ¿Y cómo se sabe que el trabajo es su ídolo? Porque dicen, es que por medio de mi trabajo yo voy a conseguir todo lo que quiero. Cuando usted dice eso, ¿qué está diciendo? Que el trabajo es su Dios. Y yo quiero decirle, no. Quien nos va a dar todo lo que necesitamos es Dios. Y Dios lo puede hacer por medio del trabajo o de manera milagrosa. Él lo puede hacer. No haga del trabajo un ídolo. ¿Qué es idolatría? En este sentido, idolatría es buscar en lo creado aquello que solo el Creador me puede dar. Idolatría es buscar en lo creado, llámese una persona, llámese un carro, llámese un trabajo, buscar en eso creado algo que solo el Creador me puede dar. Mira, el trabajo te va a dar satisfacción, te va a dar esto, pero el trabajo no te va a hacer feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Idolatría es permitir que lo creado ocupe el lugar del Creador. Y eso no lo podemos permitir. El trabajo no es nuestro Dios. No vamos a idolatrar nuestro trabajo. Vamos a trabajar con dignidad, con esfuerzo, sí, pero entendiendo de que estamos allí en ese trabajo. Oye, no para conseguir la pensión. No para conseguir la comida para pagar el arriendo. No para conseguir la plata para unos y otros gastos. No, estás allí sencillamente para cumplir el plan de Dios. Dios te colocó en esa empresa para que seas luz y sal, para que ganes a tus compañeros de empresa para el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Los demás son añadiduras. Y si tú no estás usando tu trabajo para dar testimonio y para ganar al mundo para Cristo, no lo estás haciendo bien. El trabajo tiene que ser para la gloria de Dios. Sí, amén. Pablo dice en el versículo 12, a los tales mandamos, es decir, a los que están vagando, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando, ¿cómo dice que trabajen? Sosegadamente, coman su propio pan. Mire cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse. Oiga la palabra que utiliza, dice, ¿cómo hay que trabajar? Tranquilamente. Porque estos benditos vagos se habían puesto desesperados. No, es que Cristo viene, no podemos trabajar, Cristo viene. ¿Qué dice Pablo? A ver, calmaditos, relájense. Tómense las goticas de valeriana, cálmese, relájese, respire profundo y por favor vaya a trabajar. Que si Cristo viene y nos aguanta y nos sorprende trabajando, nos vamos a ir con Él. Sin duda alguna. Y luego dice en el 13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. ¿Por qué? Porque los hermanos estaban viendo que como habían algunos vagos, habían dejado de dar. Entonces, ¿qué tiene que decir Pablo? No, Señor, no deje de hacer el bien. Recuerde que hay gente que realmente no tiene para comer por situaciones adversas y tenemos que seguirlos ayudando, pero a los vagos,
a metros. Versículo 14. Y si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a ese que hay que hacer, señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Yo tengo que cumplir esta palabra, por eso en esta mañana quiero señalar. No voy a señalar a nadie, porque es lo que dice la Biblia. Mira el versículo 14 en la Nueva Versión Internacional. Si yo tuviera que obedecer hoy, tendría que obedecer. ¿Qué dice la NBI? Dice: si alguno no obedece las instrucciones que les damos en esta carta, denúncienlo como. Próximo domingo cumpliré esta palabra en este púlpito. Ya tenemos el listado, ya los tenemos identificados y los vamos a denunciar. No, mentira, esta es una iglesia trabajadora. Dice el versículo 15: mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a qué. Pablo es buena gente, no dice fuerte, apártense, corríjanlo. Pero ¿cuál es la esperanza de Pablo? Esos hermanos van a cambiar y van a empezar a trabajar. ¿Sabe? Los expertos en la conducta han descubierto que el trabajo para el ser humano es tan importante como comer, como bañarse, como dormir, como tener amigos, como orar, como buscar de Dios. Es decir, el trabajo es parte de nuestra vida. Por algo el Señor estableció hasta cuándo vamos a trabajar. ¿Hasta que salga el cheque de Colpensiones? ¿Hasta cuándo vamos a trabajar? Siempre. Porque realmente, seamos honestos, el trabajo le da sentido a la vida. Y Jesús dijo en Juan 5:17, ¿se acuerdan lo que Jesús dijo? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo. ¿Qué hace Jesús hoy en día? ¿Y qué hace el Padre hoy en día? ¿Y qué hace el Espíritu Santo hoy en día? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros los hijos de Dios? Vamos a trabajar, porque trabajar es una bendición. Termino con una historia. Había un maestro de construcción que trabajaba para su jefe, pero vivía como medio amargado. Y cada vez que se amargaba iba donde el jefe le decía: ¿sabe qué, jefe? No voy a trabajar más para usted, no voy. Y el jefe, como veía que era en medio de todo un buen trabajador, lo animaba, le decía: quédate. Y bueno, él se quedaba. Pero esta vez llegó muy bravo y dijo: jefe, no trabajo más, renuncio. La razón es que el trabajador creía que su patrón era injusto, lo cual no era cierto. Vivía amargado. Y el patrón le dijo: bueno, está bien, esta vez voy a aceptar tu renuncia, pero te quiero pedir un favor. Yo tengo un viaje que hacer, voy a viajar, voy a ir fuera del país, y entre tanto que regreso, quiero pedirte el favor que me construyas una casa. Pero oye, quiero que me hagas la casa más linda, la mejor, con los mejores materiales, con el mejor diseño, contrata a los mejores empleados que puedas, pero hazme la mejor casa, yo quiero una casa bien linda. Y el hombre, a regañadientes, aceptó, dijo: está bien, yo le hago eso. Y se fue. Y empezó a trabajar, dijo: si ve, uno aquí trabajando y él paseando. Pues le voy a hacer su casa. Y entonces, en lugar de meterle el mejor material, le metió el peor. Y en lugar de contratar a los mejores empleados, contrató a los peores. Deje esa pared así, no importa. No, ahí déjelo así. Y la hizo así.
puro maquillaje, se veía bonita, pero era del peor material, porque vivía amargado, trabajaba amargado. El patrón volvió y lo citó, le dijo: ¿cómo te fue con mi trabajo? Bien, jefe. ¿Lo hiciste como te dije? Sí, señor. ¿Le metiste los mejores materiales? Sí, señor. ¿Y contrataste los mejores empleados? Sí, señor. Y el patrón dijo: más te vale, porque esa casa es el regalo que tengo para ti. ¿Y qué es lo que hacemos con nuestra vida? Eso. Cada día que tú estás trabajando, estás construyendo algo. Y al final de la vida, el Señor te va a estirar las llaves y te va a decir: ¿hiciste lo mejor? Más te vale, porque eso es para ti. Que el Señor nos ayude a trabajar para Él. Cierre sus ojos en esta hora. Pregúntate en esta hora: ¿cómo estás haciendo tu trabajo? ¿De qué manera lo haces? ¿Cuál es tu actitud frente a la labor que desarrollas? ¿Realmente estás trabajando para Dios? Piensa un poquito ahí. Y entre tanto quisiera hacer una invitación a aquellos amigos que nos visitan hoy por primera vez, porque alguien les invitó, sintieron el deseo de venir y de estar en este lugar. Al escuchar esta palabra entienden que necesitan acercarse a Dios, necesitan realmente vivir para Dios, tener una vida que agrade a Dios. Yo quiero orar por los amigos que nos visitan hoy o por aquellos que nos están viendo a través de este medio de comunicación. Quiero orar por aquellos que hoy, al escuchar esta palabra, toman la decisión y dicen: voy a vivir, voy a trabajar para Dios. Quiero entregarle mi vida a Jesucristo. Reconozco que he vivido separado de Dios y que necesito acercarme a Él. Si hay alguien aquí en esta mañana que quiere tomar esa decisión, le invito a levantar su mano diciendo: pastor, ore por mí. Yo quiero caminar, vivir, trabajar para Dios. Si hay alguien que nos visite, puede levantar su mano. Queremos orar por usted. Dios les bendiga. Qué lindo, toda una familia, sus hijos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Tenga su manito allí levantada. Dios te bendiga. Tenga su manito allí levantada. Mientras la iglesia está orando, usted que nos acompaña por primera vez, diga con todo el corazón esta oración. Para no distraerse, cierra tus ojos y di conmigo: Padre Celestial, en esta hora yo reconozco que he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Me arrepiento y te pido perdón. Señor Jesús, gracias por morir en la cruz por mis pecados. Hoy te pido perdón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, para que cuando yo muera o tú regreses, yo pueda estar siempre contigo. Gracias, Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso al Señor por la vida de aquellos amigos que hoy nos visitan. Mientras la iglesia se coloca en pie, pedimos el favor a los amigos salir a los pasillos. Hay un grupo de hermanos que quieren atenderle por 3 minutos. Regálenos 3 minutos. Queremos orar por usted.
queremos compartir un café y compartir una literatura cristiana que le va a ayudar. Aleluya. Gracias al Señor. ¿Qué tal si empezamos nosotros como creyentes a orar dándole gracias a Dios por nuestro trabajo? Dale gracias a Dios por tu trabajo. Recuerda que no hay trabajo sagrado y secular. Todo el trabajo es sagrado. Si tú trabajas para Dios, ese trabajo es sagrado. Señor, gracias te damos. Gracias por el trabajo que nos das. Gracias porque nos permites desarrollar una actividad en este planeta, una labor por medio de la cual, Señor, podemos sustentarnos. Señor, gracias. Gracias por el trabajo, por la provisión. Gracias por bendecirnos. Presente sus manos como señal de su trabajo y dígale al Señor: Señor, todo lo que mis manos toquen, prospéralo. Todo lo que yo haga con mis manos, Señor, bendícelo. Perdóname, Señor, porque hasta aquí probablemente no siempre he tenido esa claridad. Perdóname, Señor, porque no siempre he trabajado para ti. Pero hoy, Señor, decido cambiar de jefe. Hoy decido cambiar de patrón. Voy a trabajar para ti. Voy a hacer mi trabajo entendiendo que lo que hago, lo hago es para ti, Señor. Por eso te pido que bendigas mi trabajo, bendice la obra de mis manos, bendice todo lo que yo hago, Señor. Ayúdame, Señor, a ser excelente, a ser honesto, a ser puntual. Guarda mi corazón de la corrupción. Guarda mi corazón de la injusticia. Ayúdame, Señor, a trabajar con integridad, sabiendo que tus ojos siempre están sobre mí y que tú siempre me ves y ves lo que yo hago. Y tú eres mi jefe, Señor. Señor, ayúdame a hacer mi trabajo bien. Señor, gracias. Gracias por los modelos de trabajador que tuvimos. Gracias por el modelo de mi padre, que fue un hombre trabajador. Por el modelo de mi abuelo, hombre trabajador. Gracias por mi madre que vive y sigue trabajando, Señor. Ayúdanos, enséñanos a trabajar. Señor, y te pedimos por aquellos nuestros hermanos que hoy no tienen que comer, porque probablemente no tienen un trabajo, porque nadie los ha contratado. Te pido por mi hermano, Señor, que trabaja duro, que se esfuerza, que tiene que ir horas en un medio de transporte a trabajar, pero por más que se esfuerza, a veces el dinero no le alcanza. Señor, ayúdame a mí a ser bendición para él. Ayúdame a mí a ser respuesta para él, a ser respuesta para su necesidad. Señor, mueve nuestros corazones y enséñanos a ser generosos, generosos con los que queriendo trabajar no pueden hacerlo. Señor, ayúdanos. Y obra Dios en el corazón de aquellos que pudiendo hacer no lo hacen. Aquellos que pudiendo trabajar no trabajan. Señor, obra en sus corazones y cámbialos, transfórmalos, Señor. Te lo rogamos, te lo suplicamos. Ayúdanos, Señor, a ver la vida, a ver el trabajo como tú lo ves. Levantemos nuestras manos y digamos: quiero ser más como tú, Señor. Quiero ver la vida como tú la ves. En gloria te veo. Así es,
es Jesús. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Levante su voz y dígalo, quiero ser. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejarle al mundo Tu tu amor. amor. Quiero ser más como tú. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejarle al mundo tu amor, y reflejarle al mundo tu amor, y reflejarle al mundo tu amor. Iglesia, haz tu trabajo con amor. Haz tu trabajo para Dios. Dios les bendiga, les guarde.